Muy buenas tardes, apreciados amigos. Estamos transmitiendo desde la plataforma de la Coordinadora Republicana un programa muy especial referente a recuperar la dignidad policial. En esta oportunidad damos también agradecimiento a BHTV por la transmisión y a Streaming Conecta Producciones. Tenemos como primer ponente para este programa al general Marco Miyashiro, es ex congresista y también héroe nacional. Muy buenas tardes, general Miyashiro. Un placer nuevamente tenerlo desde esta plataforma para hablar un tema tan importante y crucial para el país como es la forma de recuperar la dignidad policial que ha sido tan cuestionada en estos tiempos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señora Mariela. Muchas gracias a la Coordinadora Republicana por darme esta oportunidad de tener un espacio para exponer algo sobre cómo recuperar la dignidad policial. Y esto se remonta y se ha tomado la fecha del 5 de febrero, porque precisamente el 5 de febrero de 1975, año en que yo tenía un mes y días de servicio, porque soy de la promoción 1 de enero del año 75, estaba prestando servicios en la estación de la Policía de Investigaciones de Pueblo Libre. Y era una noticia totalmente de gran conmoción, como en todo Lima se estaba llevando a cabo un saqueo en todos los establecimientos públicos. Y en el centro cívico se estaba produciendo un gran incendio. En la Plaza San Martín, donde ahora se reúnen todos los revoltosos, estaban incendiando el círculo militar. Y ya se rumoreaba en esas primeras horas de la mañana que en la Benemérita Guardia Civil, en la avenida 28 de julio al fondo, ¿no? Habían ingresado con tanques y habían ametrallado a miembros de la Guardia Civil. Se rumoreaba también que había un aproximado de 300 fallecidos. Y esos días fueron terribles. Se culpaba al partido aprista de que habían sido los activistas políticos para que esa protesta policial haya tenido un eco político y que la reacción de los saqueadores e incendiarios era parte de toda esta actividad política. Tuve la ocasión de tener bajo mi custodia, porque fueron detenidos muchos dirigentes apristas, de tener bajo mi custodia en la estación de Pueblo Libre a un aproximado de 20 dirigentes apristas. Dentro de ellos recuerdo a Miguel Castro, ¿no?, quien era el lector de ese líder aprista, Luis Alberto Sánchez, ¿no? Luego su nombre fue tomado para el local de lo que es uno de los centros de reclusión, el penal Miguel Castro. Bueno, eso es lo que ocurrió durante un gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Y se culpaba o se decía que lo que encendió la mecha fue el abuso del jefe de la casa militar contra un subalterno, un suboficial de la Benemérita Guardia Civil. Y había ese espíritu de cuerpo, muy respetable por cierto, en donde se declaró el primer paro policial en la historia del Perú. Bueno, estamos hablando de casi 50 años. Y ahora nos encontramos en el siglo XXI, en donde un gobierno cuyo presidente prefirió vacunarse él, aunque toda la población del Perú
se vaya muriendo con una situación totalmente, verdaderamente da asco, ¿no? Lo que ha hecho ese señor Vizcarra. Interior denuncia públicamente cómo han sido los mismos activistas quienes matan a estos dos sujetos. Que ver, hasta hace algunos años, y yo he estado vinculado al Ministerio del Interior el año 2009-2010, habían 5 direcciones generales. De esas 5 direcciones generales, 2 las han convertido en superintendencia. Me estoy refiriendo a que la Dirección General de Migraciones y Naturalización y la Dirección General de Control de Armas, Municiones, Explosivos de Uso Civil y Empresas de Seguridad Privada han sido convertidas en superintendencia. Entonces, teóricamente deberían quedar 3 direcciones generales. Pero para que se vea cómo se ha manipulado políticamente esta situación, actualmente tienen 8 direcciones generales, más las 2 superintendencias, la SUCAMEC, Armas, Municiones, Explosivos y Empresas Privadas de Seguridad, más Migraciones, son superintendencias, que también dependen del Ministerio del Interior, y que en la Intendencia del Cuerpo General de Bomberos. Es decir, se ha convertido en una maraña burocrática en donde estos directores generales, además de las oficinas generales, que en otros tiempos no existía, ¿no?, ha permitido que el incremento de personal, ¿no?, la burocracia, se extienda cada día más. Y gracias a esta burocracia se obtienen resultados como el culpar a la Policía Nacional, ¿no?, a través pues, de esos cuerpos de integridad, ¿no?, a cuerpos de seguridad que han nombrado dentro del Ministerio del Interior. Si esto sigue así, bueno, como decía, habrá que tener paciencia para que transcurran, ¿no?, y ojalá el 11 de abril haya unas elecciones y se nombren nuevas autoridades. Y espero que no sea ningún comunista, que no sea ninguno de estos caviares, y que haya una reforma integral dentro de los organismos del Estado. El Ministerio del Interior no puede seguir siendo esta especie de mamadera del Estado para los simpatizantes del gobierno. Y esta muestra no solamente se ha visto con este gobierno transitorio, ni siquiera con Vizcarra, porque apenas asumió PPK, pero Pablo Kuczynski, al gobierno, 14 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE o del RENIC fueron incluidos. Ingresaban tanto en los containers como a los trabajadores que ingresaban al puerto del Callao. Sin embargo, el año 2009, un director general pretendió anular ese convenio. No logró su objetivo, pero el apoyo que tenía por parte del gobierno, por parte del Ministerio del Interior, se ha relajado. Y es por eso que la ayuda internacional, que con muy buena voluntad viene de otros países hacia nuestra Policía Nacional, tampoco es bien recibida. Así como en la pandemia, cuando se quiso adquirir equipos de oxígeno por parte privada, el gobierno no le daba bola. ¿Por qué? Porque quieren precisamente pues sumir al pueblo peruano en ese estado de angustia, de lucha por vivir. Ahora ha declarado esta inamovilidad social que hace que los pequeños empresarios
incluso los informales, ¿no?, se vayan al hambre. Y ellos ofrecen en el mes de enero un bono. Y después, cuando llegue el mes de febrero, el bono va a ser cuando termine, supuestamente el 15. Y la pandemia iba a terminar, el aislamiento social iba a terminar el 14. Y ellos anuncian que van a pagar el 15. Pero ya lo anunciaron ayer. Esto se va hasta fines del mes de febrero. Es decir, ¿por qué se busca toda esta situación? ¿No? Es para que el pueblo solamente piense en sobrevivir. Y las porquerías que están haciendo dentro de sus negociados, dentro de todas las irregularidades, no sea de conocimiento ni preocupación. Porque lo primero que se preocupa un padre de familia honesto, honrado, es cómo alimentar a su familia. Y si le están quitando esta oportunidad, ¿no?, pues tiene que buscársela de alguna manera. Y el gobierno sigue con estas andanadas, como por ejemplo, descuidar totalmente la seguridad ciudadana y utilizar a la Policía Nacional para reprimir precisamente a aquellos que salen a vender a las calles. Y una prueba de cómo se maltrata a la Policía Nacional la tenemos con esta situación de la vacuna, donde esta reducida cantidad de vacunas que ha llegado, se les ha dado un promedio de 370, menos de 400, a la Policía Nacional. En tanto, que se supone que es a los miembros de sanidad exclusivamente. Aceptemos esa suposición. Pero a las Fuerzas Armadas le dan 3.700. ¿Y por qué a la policía solo 400? Cuando es la institución que, al igual que los médicos, más fallecidos tienen por contagio de este maligno coronavirus. Esto es totalmente inaceptable. Y se sigue golpeando y pateando el trasero a toda la institución policial. Se da de baja a 18 señores generales policías. Y no pasa nada en este país. Por eso es que la esperanza está en que al cambiar el gobierno por alguien que defienda la democracia y que tenga un presidente que debe jurar en cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, ojalá esto cambie. La verdad es que ya no quisiera abundar más en detalles porque el pueblo, lastimosamente, está ocupado en la supervivencia, a la que lo obliga este gobierno. Y para que sus derechos internacionales de defensa de los derechos humanos no se vean afectados, está dando bonos. ¿Y a dónde va a ir nuestra caja fiscal? Yo quería suspender ahí nomás y le dejo pues porque yo soy ya policía veterano, antiguo, viejo, ¿no? Y quiero dejar a estos jóvenes, especialmente al señor general Luis Pantoja, de las últimas generaciones de generales. Muchas gracias por su atención y disculpen que me exalte, ¿no?, y que trate de volcar la bilis, que en realidad tenemos que guardar la calma, porque hay que tener la cabeza fría y el corazón ardiente, como todo buen combatiente. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciado general Miyashiro.
Realmente muy significativas sus palabras, y realmente este programa lo estamos haciendo para honrar la institucionalidad de la Policía Nacional en mérito al Día de la Dignidad Nacional, que fue el 5 de febrero, y además para destacar que la Coordinadora Republicana y toda la ciudadanía en general, aquella que no está manipulada por la prensa mermelera y otros grupos de poder, queremos honrar y levantar la voz para reconocer la importancia de la Policía Nacional en la vida, en el orden público y en la seguridad de todos los ciudadanos del Perú, con lo cual trasladamos este reconocimiento, este agradecimiento de la población civil y en este caso en particular de la Coordinadora Republicana, siempre comprometida con los principios y valores ciudadanos y más aún en este caso con la defensa de la institucionalidad democrática. Con el siguiente expositor tenemos el honor de presentar al general Luis Pantoja Calvo, ex jefe de la DINANDRO y ex jefe de la región policial del Cusco y de Ica. Muy buenas tardes, apreciado general. Buenas tardes. Primero un saludo grande al general Marco Miyashiro, un general emblemático de nuestra institución. Yo tuve el alto honor, cuando era comisario de Independencia, tener a mi comandante general, que era el general Marco Miyashiro, y fue un honor tenerlo en la comisaría. Y en esta oportunidad también es un honor, mi general, estar compartiendo con su persona. También al coronel Santibáñez, soy muy amigo del doctor Santibáñez, de Juan José, y Mariela también, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos tratando un tema importante de recuperar, cómo recuperar la dignidad de la Policía Nacional. Quiero agradecer a la Coordinadora Republicana por este evento, pero ¿cómo vamos a nosotros recuperar la dignidad de la Policía Nacional si los últimos días hemos visto 4 hechos lamentables, ¿no? Primero, el 24 de noviembre del año pasado, el gobierno morado del presidente Sagasti, junto con su ministro Rubén Vargas, descabezan a la Policía Nacional, atentan contra la institucionalidad y pasan a retiro violando toda la normatividad correspondiente, violando la ley y la Constitución a todo el alto mando de la Policía Nacional. Cuando la norma dice con total claridad que quien debe suceder al comandante general es una terna, y terna quiere decir 3, pero para los caviares, terna es 17 o 18. Descabezan a la policía, desmotivan a la policía, y luego ponen a un comandante general que está en el número 18 o 19, sin respetar la institucionalidad. Eso hace que la policía sea desmotivada porque se atenta gravemente contra su institucionalidad. Y déjame decirte, Mariela, que el presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, tiene la obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución, y en este caso, lamentablemente, no lo ha hecho. Más bien, un presidente admirador de Serpa Cartolini nombra como ministro del Interior a Rubén Vargas, que es hermano de Zenón Vargas, un cabecilla sanguinario terrorista. Y ese ministro es que atenta contra la Policía Nacional. Gracias a Dios, cuando toda la prensa y todos le dijeron, todos los medios de comunicación, sobre todo en el tema de todas las organizaciones de la Policía Nacional, el Colegio de Abogados, también la Defensoría del Pueblo, le dijeron que había vulnerado la ley y la Constitución. Tuvo que dar un paso al costado del ministro de Interior. Ha sido denunciado constitucionalmente al Parlamento de la República y esperemos que este Congreso haga su trabajo, y si ve que se ha violado la ley y la Constitución, que el expediente pase al Ministerio Público, y si administrativamente hay una sanción también, que lo suspendan para el ejercicio de la función pública. Porque un sistema democrático precisamente se sustenta en eso, en el respeto a las instituciones, en el respeto a la institucionalidad, en el respeto a la ley y en el respeto a la Constitución. Por otro lado,
como dijo bien el general Miyashiro, otro hecho penoso y lamentable, ¿no?, del desprecio que tiene este gobierno morado a la Policía Nacional en la distribución de las vacunas. Tenemos acá la data exacta. Al Ministerio de Salud, sobre todo a los gobiernos regionales, le han dado casi 100.000 vacunas, 98.700 vacunas. A de Salud, 32.000. A las Fuerzas Armadas, 3.700. A la Policía Nacional, 737. Y a las clínicas privadas, mire, a las clínicas privadas, 5.000. Qué maltrato tan grande a la Policía Nacional. Es increíble que le den más vacunas a las clínicas privadas que tranquilamente se podían comprar, que darle a la policía. Y eso no son para los efectivos de la Policía Nacional, sino para el personal de salud. Por lo tanto, van a seguir muriendo los policías, van a seguir muriendo los médicos de la sanidad, porque eso no alcanza. Solo el hospital de la policía tiene casi 5.000 efectivos entre médicos, enfermeras, técnicos, personal administrativo y de limpieza. Tenemos 3 hospitales grandes. El día de hoy han empezado a vacunar y solamente le ha alcanzado para el personal que está en UCI. Ese es un maltrato inaceptable de este gobierno. La forma como trata una institución tan importante que precisamente en plena pandemia fue la que estuvo en primera línea, que tiene más muertos que cualquier institución. Tiene más de 540 fallecidos en actividad y casi 1.500 policías en retiro. Pero ese es el premio que le dan. El maltrato total y absoluto a una institución tan importante. Otro tema es que ya el día de ayer ha salido la designación de civiles en unidades importantes de la Policía Nacional. Ya el gobierno caviar está ubicando personas civiles, tanto en direcciones estratégicas, cuando efectivamente nosotros consideramos que es necesario que haya personas civiles, pero como asesores, en la especialidad que tiene que haber. Pero no puede haber personas civiles comandando unidades de la Policía Nacional cuando ellos no están facultados. Se rompe todo el esquema de la disciplina policial. Una institución jerarquizada no puede permitir de ninguna manera, de que los civiles manejen a la Policía Nacional. Entonces, este tema primero del maltrato, el descabezamiento de la Policía Nacional, las vacunas que fueron, digamos, que le fueron dados de manera irrisoria, poquísima a la Policía Nacional, el nombramiento de los funcionarios civiles y finalmente el día de hoy, hemos ya tenido a la mano, ayer se ha publicado el informe 005 firmado por Luis Alberto Naldós Blanco, que es el director general de la Oficina General de Integridad del Ministerio del Interior, en el cual da cuenta sobre los hechos que se produjeron del 10 al 14 de noviembre como consecuencia de la vacancia presidencial. En ese informe arbitrario, sesgado, le echan la culpa a la Policía Nacional. Solo los responsables de todo es la Policía Nacional. ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a la policía? Que no intervengan en todo caso. ¿Para qué diablos le dan las armas si finalmente después lo van a terminar denunciando? Toda la responsabilidad de la Policía Nacional en ese informe. No se hace mención para nada a las hordas criminales de pandilleros que atacaron salvajemente a la policía. Para ellos, para los caviares, toda esa situación es una manifestación pacífica. Eso es imposible. No se hace mención también a la prensa que ha asusado que salga a la calle. Tampoco se menciona a los asusadores, a los que incentivaron esa marcha violenta. En el caso también del señor Olivares, ahí está también el jefe del Partido Morado. A ellos no se le menciona para nada. Entonces, 4 de cómo de manera progresiva se va mellando la moral de la Policía Nacional, porque es una de las instituciones más fuertes y poderosas que hay. No solamente somos fuerza, sino también somos ley. Y eso no hay que permitir. Una de las formas
para terminar esto, de recuperar la dignidad de la Policía Nacional, nosotros hemos presentado un proyecto de ley también para que se modifique uno de los artículos del Código de Justicia Militar y Policial, en el cual se establezca de manera clara e indubitable que cualquier alto mando de la Policía Nacional que acepte comandar la policía a sabiendas que se está violando la ley, a sabiendas que se está atentando contra la institucionalidad, tiene que ser detenido luego y sentenciado como corresponde por la justicia militar y policial. Y también finalmente debería haber un decálogo del comandante general de la Policía Nacional como existe en las Fuerzas Armadas. El primer artículo debería decir que debe respetar y hacer respetar a la institución y no permitir bajo ningún pretexto que el gobierno, que cualquier político que venga pueda avasallar. Han pasado comandantes generales que lamentablemente han permitido, no solamente este último, sino anteriormente también, que se han vendido por un plato de lentejas. Y es una vergüenza para la Policía Nacional. Yo creo que hay mucho que hacer, sin embargo, teniendo gente decente como está el general Miyashiro, el coronel Santibáñez y muchos policías, no debemos quedarnos callados. Acá estamos en la defensa de la Policía Nacional, de una de las instituciones más importantes que tiene la sociedad y el Estado. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, general Pantoja. Muy acertadas sus palabras y sus alcances, y definitivamente reiteramos el compromiso de la Coordinadora Republicana en esta lucha para recuperar la dignidad de la Policía Nacional y de todas las instituciones democráticas del país con los que estamos comprometidos. Pasamos a darle la bienvenida al coronel Juan José Santibáñez, actual gerente general Americana de Seguridad Ciudadana, que entre otros estudios ha seguido posgrado en operaciones psicológicas y posgrado contra la subversión, y también actualmente se desempeña como expositor nacional e internacional en temas de seguridad ciudadana. Muy buenas tardes, ya casi noches, mi apreciado coronel. Gracias, Mariela, buenas tardes, y como tú bien dices, casi buenas noches. Un agradecimiento, como bien lo dijo nuestro querido amigo Marco Miyashiro, gracias a la Coordinadora Republicana y a ti por la gentileza y la invitación. Buenas tardes a todos aquellos internautas que nos acompañan, y especialmente mi saludo a los señores generales Marco Miyashiro y Luis Pantoja, con quienes tengo el agrado de compartir este ameno diálogo republicano denominado Recuperar la Dignidad Policial. Título dado muy sugerentemente debido a los últimos acontecimientos en los que la participación de la Policía Nacional en el ejercicio de su función fundamental de mantener y restablecer el orden interno y el orden público, mandato constitucional, por cierto, ¿no?, viene siendo denostado por determinados e interesados grupos políticos que hoy se encuentran en el poder, contando para ello con voces afines e interesadas nacionales e internacionales, de reconocida tendencia, pues denominada de la izquierda, esa izquierda radical, esa izquierda caviar que llamamos nosotros, indudablemente, como lo han dicho mis antecesores en el uso de la palabra, con el claro propósito de mermar no solo su capacidad operativa, sino principalmente la moral y el espíritu de lucha que tiene la Policía Nacional contra la delincuencia, la criminalidad en cualquiera de sus formas, y contra el control social, cuya garantía nos permite a todos los residentes en el país el ejercicio de nuestras libertades y nuestros derechos dentro de un deseado ambiente de paz, pues, y de concordia ciudadana. Y cuando nos referimos nosotros a recuperar la dignidad policial, tendríamos que preguntarnos, mi querida Mariela, si en verdad en algún momento la Policía Nacional, como institución fundamental de la patria, perdió su dignidad, o si fue la ciudadanía, como conjunto social, quien participó de manera activa, consciente o inconscientemente, en el despropósito de mancillar la dignidad de la Policía Nacional. Si nos podemos analizar estas dos premisas, su análisis nos hace reflexionar si nosotros como integrantes de la Policía Nacional
tenemos a la ciudadanía, y si dentro del ejercicio de nuestras funciones policiales hemos dado lugar a la desconfianza ciudadana, esto indudablemente abona el desprestigio institucional, que es la base fundamental de nuestro acercamiento hacia la comunidad. Entonces nos preguntamos, ¿no?, si realizado este análisis, esto nos llevará a definir de manera, digamos, concreta, si la institución policial perdió su dignidad de mutuo propio, o si por el contrario, hasta qué punto son responsables las fuerzas políticas y determinados grupos sociales en la pérdida de esta dignidad policial. Como bien lo dijo mi querido general Marco Miyashiro, pues la Policía Nacional es el resultado de la unificación de 3 fuerzas policiales que estaban integradas en esa época por la Benemérita Guardia Civil del Perú y la Policía de Investigaciones del Perú. Y cada una de ellas en ese entonces contaba con sus respectivas leyes orgánicas, cosa que hoy no tiene la Policía Nacional. Y esas leyes orgánicas establecían, mira, sus funciones y las atribuciones, así como la estructura organizacional de cada una de ellas. Y estas instituciones fundamentales de la patria cumplían a cabalidad con su responsabilidad. Y dado el índice de profesionalismo y de especialización funcional, cosa que hoy en día tampoco tiene la Policía Nacional, esta especialización en cada uno de sus integrantes, y sustentados asimismo por su mística institucional, que era la principal base de orgullo y de aceptación ciudadana. Desde su fundación, hace 32 años atrás, la Policía Nacional siempre ha estado en el ojo de la tormenta y ha sido objeto, entre comillas, ¿por parte de quién? De esas fuerzas políticas, convirtiéndose en muchos de los casos en la cortina de humo de los grupos de poder político. ¿Para qué? Para tapar su inoperancia gubernamental. En los diferentes gobiernos, Alan García en sus 2 periodos, Alberto Fujimori, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Ollanta, PPK, Vizcarra, y ahora en este gobierno transitorio de Sagasti, la Policía Nacional ha sido, y es todavía actualmente, objeto de manipulación política, que va desde la llamada reorganización policial hasta la injerencia en el ejercicio de su función constitucional. Y esto podemos verlo claramente en la creación de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, denominada la DIVIAC, a quienes consideran muchos como la policía política en el actual gobierno. Es una muestra del uso indebido de las unidades de la Policía Nacional y que genera indudablemente el rechazo ciudadano y denigra la función policial, convirtiéndose, como en anteriores épocas, aquellos conceptos de seguridad nacional o seguridad del Estado en intereses políticos y partidarios, constituyéndose en la justificación de innumerables atropellos a los derechos humanos que hoy se vienen cometiendo. Tanto en actividad como en retiro, pasa inadvertida pues este grupo o conjunto de acciones políticas estratégicas que vienen aplicando los partidos, los rojos, llamados los rojos o caviares, ¿no? Y como hemos dicho, pues con el propósito de enfrentar a la Policía Nacional, ¿con quién? Con la comunidad. Y emplean para ello mecanismos que se vienen aplicando de manera sistemática. Oye, y lo peor de todo, sin que la sociedad se dé cuenta, y lo conversamos, Mariela, este es un proceso que viene cambiando la mentalidad de la ciudadanía, apelando a hechos, a la moralidad y a emociones, y haciendo empleo de la desinformación. ¿Y esto a qué responde? Esta situación responde a la aplicación de la teoría llamada la ventana de Overton. Esta bendita llamada ventana de Overton
que ha sido denominada también la teoría de conspiración de manipulación social. Y esto lo vemos, mírame, la convocatoria del gobierno del presidente Sagasti por intermedio de su ministro José Elice a la sociedad para participar en esto que ellos llaman el proceso de modernización y fortalecimiento de la policía, que no es otra cosa que una pantalla. Y una pantalla que se viene utilizando con el propósito de mermar la capacidad operativa de la PNP en el cumplimiento de su función fundamental establecido en la Constitución Política del Estado. ¿Y ello debido a qué? Debido a su concepción ideológica, a su concepción partidaria de extrema izquierda. Y tomando como pretexto, ¿qué toman como pretexto? Lo que ha dicho bien claro los dos anteriores expositores, los sucesos del mes de noviembre del año pasado, en que como consecuencia de un acto netamente político, es un acto causado, originado por los intereses partidarios de las fuerzas políticas en nuestro país, en donde la Policía Nacional se vio en la necesidad de hacer uso de su facultad para tener el control social, y en donde lamentablemente pues resulta la muerte de 2 jóvenes manifestantes. Y como bien lo han dicho, la investigación de estos hechos, la investigación fiscal de estos hechos, se encuentra en proceso, pero sin embargo, vemos a un presidente de la República y a un ministro de Estado, y vemos también a establecer la responsabilidad no habida en la PNP, y la señalan, lo peor de todo, que la señalan como violadora de derechos humanos, mermando la moral de los integrantes y presentándola como tal ante la opinión nacional e internacional, pues. Y como siempre utilizando para ello a sus grandes especialistas, entre comillas, pues. Y como tú lo has dicho, mi querida amiga, a una prensa pagada y mermelera. No existe en el ser humano, y mucho menos en una sociedad que se precie de ser justa y democrática, peor demostración de ingratitud como la que hoy en día viene demostrándose contra los integrantes de la Policía Nacional. Solo basta acordarnos y darnos cuenta, hace unos pocos meses atrás, desde balcones y plazas aplaudían el paso de la Policía Nacional por las calles, cuando sin contar con las medidas de seguridad del COVID-19, y por cuyos hechos, como lo han manifestado mis antecesores, tenemos más de 600 integrantes que han entregado sus vidas sin distingo de grado, desde generales hasta abajo, con el único propósito de salvaguardar la integridad de quienes hoy inmisericordiamente la vilipendian, la insultan y agreden salvaje y cobardemente, desconociendo la calidad humana de cada uno de sus integrantes. Pueda que la caterva ciudadana impulsada por pseudos políticos de cambre democrático, guiados por bajos intereses partidarios, sean los agresores, pero lo que es imperdonable es observar que muchos de aquellos llamados periodistas o comunicadores sociales tengan una conducta cual sicarios asalariados y que se conviertan en el general Pantoja, convertidos en asusadores profesionales de una masa humana que es ignorante de los principios democráticos, tendiendo a atacar, pues, ¿a quién? A la fuerza pública, cuyo único propósito es el de restablecer y mantener el orden público y la seguridad ciudadana, respetando los derechos de los beligerantes que se encontraban en protestas, como la de aquellos, pues, que como nosotros queremos hacer el goce de nuestras libertades y derechos ciudadanos y el de una convivencia pacífica. Ya pasaron, oiga, recordamos nosotros esos periodistas, Tealdo, Baella, las épocas en que conservábamos, pues, un periodismo de respeto a la verdad,
y al rigor en la búsqueda de la información que contribuía a forjar una sociedad rica en valores. Hoy sus contenidos pues forman parte de libretos que se siguen ¿a quién? A la línea editorial de quiénes, de propietarios corruptos y de poderes económicos oscuros, sin tener la menor vergüenza de demostrar su conducta rasta, pusilánime y medrosa ante la opinión pública, y con ello demostrando que el periodismo en realidad puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. Lo que sí debe quedar claro es que cuando se habla de dignidad, nos estamos refiriendo a una cualidad personal de cada uno de los integrantes de la institución, mi querida Mariela. La dignidad no es un hecho colectivo, la dignidad es una cuestión personal y es precisamente el comportamiento individual de cada uno de nosotros el que a fin de cuentas le va a dar el valor a la institución. Pero la dignidad también tiene un valor agregado que se refleja en la actitud de respuesta ante los agravios. Lo hemos visto. Un comandante general que en su cara le dijo al ministro del Interior que estaba mal hecho. Un señor general que estando jefe de ICA públicamente se paró y dijo: señor, me voy. No voy a aceptar ningún tipo de abuso. Eso, mi querida Mariela, es no dejarse humillar ni degradar, ni de manera personal, ni mucho menos a la institución. Nuestra respuesta a estos agravios debe estar dentro del ejercicio del derecho, indudablemente. Hacerlos valer de manera firme. ¿A quiénes se lo debemos? A nuestros héroes y mártires, aquellos que forjaron esta institución policial. Se lo debemos a cada uno de los hombres y mujeres que visten hoy en día el uniforme de la Policía Nacional, pero sobre todo se lo debemos a nuestro país, que merece tener una institución policial fuerte, profesional y que esté consagrada a cumplir los sagrados deberes que nuestra patria le exige. Hablar pues de dignidad es hablar de atributos, la decencia, el decoro, la honra, la caballerosidad, la nobleza, la hidalguía, el pundonor, la lealtad, la generosidad, esos atributos que engalanan en muchos de los casos la personalidad de los miembros de la Policía Nacional. Nuestra sociedad, nuestro país, nuestras familias esperan de cada uno de nosotros la mejor actitud en el desempeño de nuestra función política, el control social, la lucha contra el delito y la criminalidad, con tolerancia cero, la seguridad ciudadana convertida hoy en día en pilar fundamental de la gobernabilidad democrática, y cada una de las actividades personales o colectivas de todos y cada uno de sus componentes sociales espera de nosotros nuestro mayor esfuerzo, que sea garantía del ejercicio de sus libertades y derechos. No olvidemos que la seguridad es un elemento constitutivo de la libertad, ya que como nos enseñó el Barón de Montesquieu, ahí tiene, no, la libertad es la sensación que cada uno tiene de su propia seguridad. Pero principalmente aquel pensamiento escrito en estas frases: para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. Por ello es que tanto las Fuerzas Armadas son elementos constitutivos del corazón del Estado, y en ellos descansa en buena medida la seguridad de todos, y es de suma importancia que ello esté al servicio del Estado y no de los partidos de gobierno. La Policía Nacional, como institución fundamental de la patria, seguirá al pie del cañón, enarbolando las banderas de lucha contra la criminalidad y el delito,
pero también fuerte y orgullosa ante la indiferencia e ingratitud de aquellos que la claman en sus momentos de peligro y desesperación, demostrando que velar por su prójimo y asegurar la paz social no le son ajenos, porque está inmerso en su lema: Dios, patria y ley. Gracias, mi querida Mariela, gracias a la Coordinadora Republicana y a todos los que nos escuchan por habernos permitido expresarles a cada uno de ustedes nuestros conceptos y nuestras ideas. Cada uno de ellos para decir que tienen una Policía Nacional, que cuando la dejan trabajar, cuando no hay la injerencia política, cuando no hay esas fuerzas oscuras, una Policía Nacional que sabe cumplir con su papel. Y como siempre le he dicho, aunque he tenido discusiones con estas ONG y los integrantes de Caviares, siempre diré que tenemos una de las mejores, entre las mejores policías del mundo. ¡Viva la Policía Nacional del Perú! Gracias. Que viva la Policía Nacional del Perú. Honor y honra. Que Policía Nacional en expresar a los héroes caídos en el combate, en la lucha contra el terrorismo y también quienes han muerto en el servicio de esta alta profesión. Queremos darles este reconocimiento de parte de la coordinadora y también de la población civil a la gran labor que han hecho, que lo continúan haciendo y que sé que harán a pesar de los ataques políticos e ideológicos que viene sufriendo la Policía Nacional, siempre de pie con la dignidad en alto. Queremos darles unos breves minutos para que puedan darle unas palabras finales cada uno de estos grandes expositores para que se dirijan a la población, tanto a la familia policial como a la población civil que los admira, los aprecia y reconoce su labor. Por favor, con el general Miyashiro en primer lugar, en el orden que hemos seguido de la exposición. Muy amable. El señor general Luis Pantoja hizo referencia al ministro del Interior Vargas, que era hermano, medio hermano, de un terrorista. ¿Y qué terrorista era este? Era Zenón Vargas. Y muchos no conocerán quién es Zenón Vargas, pero sí recordarán que el 12 de septiembre se capturó a Abimael Guzmán, el máximo criminal de la organización terrorista Sendero Luminoso. Zenón Vargas fue el primer capturado de ese día y fue capturado en Balconcillo. ¿Por qué? Porque en todo el proceso de vigilancia que se tuvo contra este grupo, Zenón Vargas era uno de los que más se movían. ¿Y qué resultado tuvimos? Que en su casa se encuentran objetos que iban a ser entregados a Abimael Guzmán. Es decir, habían pruebas objetivas de su relación entre este sujeto Zenón Vargas con Abimael Guzmán. Y además se probó con documentos y elementos sustentatorios correspondientes que era el coordinador nacional. Entonces no estamos hablando de una persona que escuchaba hablar de revolución, no. Porque una pistola ametralladora con sus municiones no es cuestión ya de escuchar y ser uno de los espectadores que ha sido intervenido por la policía. No, él era uno de los que actuaba para mantener cohesionado al criminal, a Abimael Guzmán, con el resto de su organización terrorista. Este es uno. Dos, se habla de que es necesario modificar nuevas leyes. Lo que más tenemos que hacer es analizar en qué medidas el nuevo Código Procesal Penal ha favorecido
o no a la lucha contra la criminalidad. Porque si nos vamos a las encuestas, nos vamos a las estadísticas, que no estén lógicamente hechas por la prensa mermelera, vamos a encontrar que la debacle de la seguridad, es decir, el incremento de la criminalidad y el incremento de los delitos se da a partir del año 2004, año gobierno de Toledo, en que se instala de manera progresiva y gradual el nuevo Código Procesal Penal en el Perú. ¿Por qué? Porque se hacen reformas que hacen que el Ministerio Público sea el que inicia las investigaciones desde los inicios, y que la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos que con relación a su función tiene la Policía Nacional. Es decir, subordina a la policía a los mandatos de la Fiscalía. Y eso es lo que ha llevado a la debacle de la seguridad ciudadana y el combate contra la criminalidad. La seguridad ciudadana, su máxima instancia es el gobierno local o regional. Pero la lucha contra la criminalidad guarda relación con el orden público y con el orden interno, que es responsabilidad constitucional de la Policía Nacional del Perú. Y es por eso que se debe adecuar esa legislación, no quitarle el espíritu garantista al proceso oral, sino darle la capacidad a la policía para que todo lo que actúe después pueda ser declarado como testigo en el proceso oral. Caso contrario, vamos a tener, ¿por qué no hay sentencias? Porque precisamente si el agraviado no va al proceso oral, el juez lo debe considerar, y de eso se aprovechan los abogados, como que no hay un interés social para resarcir la pena. Pero lo que verdaderamente ocurre es que la familia del delincuente ha estado amenazando a la familia del agraviado. Por ejemplo, un agraviado por robo va a ser amenazado para que no se presente al juicio oral. Y es doble víctima. Primero, por el robo que sufrió, y segundo, por las amenazas que tiene su familia. Entonces, mientras que en este país no haya una reforma del nuevo Código Procesal Penal, el negociado está a nivel de las fiscalías y de los abogados defensores. Muchas gracias. Gracias, general Miyashiro. Por favor, general Pantoja, unas palabras finales. Muchas gracias. Efectivamente, como dijo el coronel Santibáñez, yo fui el jefe de la Policía Nacional que estuvo como jefe de la región de Ica, y uniformado en un acto de honor y de dignidad, pedí mi pase a la situación de retiro por no permitir ese descabezamiento escandaloso que estaban haciendo con la Policía Nacional. Ese por un lado. Por otro lado, también quería recalcar lo que dijo el general Miyashiro, que el Código Procesal Penal, señores, ha fracasado en la lucha contra la criminalidad. En el único país en el mundo que quien dirige la investigación del delito es un abogado y no la Policía Nacional. Eso tiene que revisarse. Prácticamente todas las acciones que realiza la Policía Nacional en el cumplimiento de su finalidad fundamental no tienen ninguna valoración, no tienen ningún valor jurídico, si es que no está como si fuera un notario el fiscal en ese momento. Eso es escandaloso. Eso prácticamente está a favor de la criminalidad. Y ahora nos hemos dado cuenta que en épocas de pandemia, el único que ha estado en primera línea luchando ha sido la policía. Y el que dirige la investigación del delito y el fiscal, ¿dónde estuvo? Todos desaparecieron. El Poder Judicial también desapareció del mapa. Todas las oficinas estuvieron cerradas y siguen cerradas todavía hasta ahora. Entonces los actores de la Administración de Justicia que estuvieron en primera línea
solamente fue la Policía Nacional. Y ese es el maltrato que recibe de este gobierno caviar. Finalmente, cuando leemos con sorpresa el informe 005, firmado por Luis Alberto Naldós Blanco, director general de la Oficina General de Integridad Institucional referente a los hechos del 10 al 14 de noviembre del año pasado, entre algunas cosas, dice que el Grupo Terna, le echan la culpa también al Grupo Terna, de que el Grupo Terna ha intervenido en una alteración del orden público cuando ellos no fueron formados para eso. Ellos se equivocan porque no conocen cuál es el planeamiento de las operaciones policiales. Señor, cuando uno hace el planeamiento de las operaciones policiales, intervienen todas las fuerzas de la Policía Nacional. Inclusive el personal de las comisarías también interviene. Interviene el personal de inteligencia también, de la unidad contra el terrorismo. Intervienen varias unidades porque no solamente es la confrontación pública, abierta, sino también tiene que haber elementos que tienen que identificar a las personas que están ahí al interior de la manifestación para ver si llevan armas de fuego, si son incitadores profesionales, si son delincuentes terroristas. La policía hace uso de todas sus fuerzas como corresponde. Pero gente que no conoce en absoluto le echa la culpa diciendo es que participaron unidades que no estaban para eso. Y las comisarías y las otras unidades, y el escuadrón verde, y el escuadrón de patrullaje motorizado, y el escuadrón de emergencia que también participa coberturando, hasta la policía de tránsito participa en ese tipo de operaciones. Por otro lado, dice que había uso innecesario de la fuerza por los efectivos policiales, pero no dice que quienes estaban atacando a la policía fueron algunos pandilleros violentistas. No dice eso para nada. También dice uso indiscriminado de armamento no letal. Todo es uso indiscriminado, todo es violencia excesiva de la policía. Dice también que hubo ausencia de armas hechizas de parte de los manifestantes, cosa que no se ajusta a la verdad también, porque antes, durante y después, la policía ha decomisado armas hechizas también. Entonces, yo creo que tampoco se menciona, como he dicho, que muchas de las personas, ahora políticos que están en la palestra, son responsables por haber asusado a la población. Y ellos ahora no les pasa nada. Pero a la Policía Nacional, a los efectivos de la Policía Nacional, por estar cumpliendo la misión fundamental de restablecer el orden público, el orden interno, finalmente van a terminar presos. ¿Y cuál es el mensaje, señores? El mensaje de desaliento, el mensaje de quitarle la autoridad y de empoderar la violencia. Eso es lo que está pasando. Ojalá Dios quiera que no tengamos más gobiernos caviares, más gobiernos procomunistas que odian a la Policía Nacional. Queremos un gobierno, este es un llamado a los candidatos presidenciales también, que si queremos orden, autoridad, un país de desarrollo, un país de gobernabilidad, tienen que empoderar la fuerza más importante que tienen, que son los profesionales de la ley, que son los profesionales del orden y de la seguridad, que es la gloriosa Policía Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, general Pantoja. Para terminar brevemente las palabras finales del coronel Santibáñez. Gracias, te agradezco, Mariela. Abonando a lo que han dicho mis antecesores, hay que recordar, desde el año 2003 en que se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a la fecha, anualmente la criminalidad se incrementa entre un 25 y 30% con relación al año anterior. Esto pues significa de que tenemos que hacer nosotros una evaluación si efectivamente lo que se creó, que es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana mediante la ley 27933, está cumpliendo los objetivos que se han trazado. Ahora, dentro de ello, indudablemente el Decreto Supremo 011-2014, que es el reglamento de la ley, establece una serie de funciones y atribuciones de los diferentes organismos que forman el Consejo Nacional para darle la seguridad que hoy en día necesita nuestra institución, necesita nuestro país. Y hay que ser bien claros, si bien es cierto que la séptima política de Estado en esa época fue la creadora o la impulsora de lo que es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, hay que leer y hay que estudiar, porque 12 de
vamos a llamar así, de las políticas de Estado que están comprendidas en el Acuerdo Nacional, en por lo menos 12 está tácitamente la participación de la Policía Nacional, aparte de lo que está considerado en los objetivos sostenibles pues, de la CEPLAN en el objetivo número 16. Y para terminar, recordemos que el gobierno de Paniagua es responsable de frenar la normativa jurídica en cuanto a la delincuencia terrorista, como también fue en la delincuencia común y organizada, y cuyas consecuencias las estamos pagando hoy en día. Ahora, pues, habría que revisar también el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2018-2023, que ningún ministro del Interior le hace caso, como ninguno hizo caso al anterior Plan Nacional 2013-2018. Perdón, el Plan Nacional 2019-2023. Gracias, Mariela. Un saludo, Marco. Un saludo, mi querido compañero de promoción de la Escuela Superior. Y un saludo a mi distinguido amigo Lucho Pantoja. Muchas gracias, Mariela. Gracias, Marita. Muchas gracias a usted, coronel Santibáñez. Gracias a todos, el general Miyashiro, el coronel Santibáñez, por su valiosa participación en este programa, y esperamos, Dios mediante, tenerlos en una próxima oportunidad, siempre desde la plataforma abierta para la Policía Nacional de la Coordinadora Republicana. Muchas gracias, muy buenas noches y que Dios los bendiga. De igual manera. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Está bien, Carlos. ¿Ves? Ya cumplimos con ellos. ¿Sí? Hemos congelados. Mi querido Luis. ¿Aló? Muchas gracias. Y ahora sí podemos salir. Gracias. Muchas Gracias, gracias. qué amable. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya salimos?